Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que hemos organizado junto a Belén Navarrete, quien nos acompaña también esta tarde. Quiero saludar con mucho afecto a Cintia Urra, quien es la expositora del día de hoy, donde vamos a hablar de los trastornos asociados del lenguaje en infancia, adolescencia y adultez, en un marco también que es bien propio del sello UTLA. ¿Ya? Así que obviamente le quiero agradecer a ella, quien tiene bastante expertise y experiencia. Es fonoaudióloga de la Universidad de Chile, magíster en trastornos del habla y lenguaje de la Universidad de Talca, cuenta con diplomados en docencia universitaria, certificaciones, PIRS, PEC, ABA, y también es coach familiar, ¿ya? Así que ahí también nos vamos a aprovechar a Cinti, su gran experiencia, para hablar de estos temas. Le damos también la bienvenida a quienes se inscribieron a este seminario web, y probemos, Cintia, a ver si podemos compartir tu presentación ya para empezar en breve en función del tiempo. Ok, ¿me escucho bien? ¿Sí? Se escucha bien. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Vamos a compartir la pantalla y por ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya también Comenzamos nomás entonces. sí, les recordamos a nuestros participantes que pueden hacerles preguntas a través de esas cajitas que aparecen a la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, ya las cuales también nosotros podemos ir moderando ahí con la expositora y junto a Belén para que se vayan respondiendo de acuerdo al avance y a la dinámica que hagamos en esta presentación. Así que yo creo que sí, Cintia, en función de las horas, ya yo tengo las 18:35, así que podemos empezar. Bueno, antes que comience Cintia, saludar a nuestros estudiantes, egresados que nos están acompañando, académicos, a docentes. Sé que hay establecimientos educacionales y asociaciones de padres que están presentes hoy en día, así que mandarle un caluroso saludo a cada uno de ellos. Y ahora, Cintia, todo tuyo. Muchas gracias, Belén. Bueno, después entonces de esta gentil presentación de Álvaro, vamos a dar inicio a este seminario en donde vamos a abordar una temática que para mí es realmente importante y que durante este último tiempo se ha transformado también en el propósito de mis acciones y de el estudio profundo que tiene que ver, ¿cierto?, con el trastorno del espectro autista, pero específicamente con una mirada que, como bien decía Álvaro, también está ligada a los lineamientos de la Universidad de las Américas, que tiene que ver con una mirada desde el modelo de calidad de vida, que es centrado en la familia, y que obviamente lo posicionamos dentro de lo que tiene que ver con el ciclo vital. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo nos vamos a enfocar hoy día, ¿cierto?, precisamente a el trastorno del espectro autista. Este tema para mí ha resultado apasionante y, como les comentaba, es parte de lo que últimamente he desarrollado. ¿Por qué? Porque hay hartas dudas, no hay lineamientos claros y hay un desconocimiento también de cómo se va progresando en relación a las características del lenguaje, de la comunicación, de las habilidades sociales en las personas con trastornos del espectro autista a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, el día, ¿cierto?, de hoy vamos a primero partir con una contextualización general. Luego vamos a hablar sobre algunos hallazgos en base a un estado del arte de las características del funcionamiento de las personas con trastornos del espectro autista, principalmente la adolescencia y la adultez. Y posteriormente vamos a ligar esta información con el enfoque de calidad de vida, el enfoque centrado en la familia, para finalmente hablar un poquito acerca de las conclusiones y de los desafíos.
Comentarles que en la presentación hay harta información bibliográfica, pero esta clase va a quedar grabada, entonces cualquier cosa que quieran ver en relación como algún autor o profundizar, la van a poder volver a ver ahí para que no vayamos diciendo todos los autores, sino que va a estar escrito abajo, ¿cierto?, la fuente de la cual se sacó la información. Entonces esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. De manera general, ¿cierto?, vamos a contextualizar el título de esta presentación, que tenía que ver con los trastornos del lenguaje asociados. Y en este sentido, para aquellos, ¿cierto?, que somos fonoaudiólogos y que estamos presentes acá, y también para padres, es importante comentarles, ¿cierto?, que ya desde el año 2016-2017, luego de un estudio denominado, ¿cierto?, Catalyze, liderado por Dorothy Bishop, se ha sugerido a la comunidad fonoaudiológica hacer, ¿cierto?, un cambio en relación al diagnóstico de lo que antes nosotros llamábamos trastornos de la comunicación. Anterior a esto, existían varias formas de diagnosticar desde la perspectiva fonoaudiológica a las personas, ¿cierto?, que tenían trastornos del espectro autista. Sin embargo, en su estamento o estatuto, ¿cierto?, número 6, hay una sugerencia que tiene que ver con el cambiar estos nombres, ¿cierto?, previos o todas estas dudas que existían en relación a cómo le poníamos al trastorno, a llamarlo, ¿cierto?, como trastorno del lenguaje asociado con, eso es literal, sin embargo, desde la traducción semántica para nosotros es asociado a una condición diferenciadora. Desde esta perspectiva, cuando nosotros estamos hablando de los trastornos del lenguaje, vamos a encontrar, por ejemplo, trastornos del lenguaje asociados a parálisis cerebral, asociados a alguna condición neurodegenerativa, a síndrome de Down, a discapacidad intelectual, pero lo que hoy día nos convoca, ¿cierto?, es hablar de los trastornos del lenguaje, ¿cierto?, asociados a trastornos del espectro autista. Y este consenso, ¿cierto?, que es un consenso más bien internacional, es lo que actualmente nos está ayudando y es el nombre que desde la perspectiva fonoaudiológica nosotros le vamos a colocar como diagnóstico a todos aquellos usuarios que tienen desafíos en el área, ¿cierto?, del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Y obviamente, ¿cierto?, sabemos que este trastorno del lenguaje asociado, ¿cierto?, al espectro autista, sabemos que el espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo y también sabemos que está caracterizado por dos componentes muy importantes, uno que tiene que ver con la comunicación social y otro, ¿cierto?, que tiene que ver con los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos e intereses. Sabemos también de que las características del espectro forman un continuo y que es posible estimar la severidad del diagnóstico de acuerdo a los tipos de ayuda que necesitan las personas con TEA, considerando, ¿cierto?, estas dos dimensiones, la comunicación social y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos e intereses. Y en ese escenario encontramos, ¿cierto?, 3 niveles de severidad: leve, moderado, severo o grado 1, grado 2 o grado 3, considerando la cantidad de ayuda que necesitan para llevar a cabo las actividades, ¿cierto?, de la vida diaria. ¿Por qué también, ¿cierto?, el trastorno del espectro autista? ¿Por qué se selecciona esto a la hora de hablar de los trastornos del lenguaje asociados? Porque, como bien es sabido, ¿cierto?, se ha observado un incremento drástico de el diagnóstico de los TEAs. Se ha hablado incluso de un 600% en las últimas décadas, se ha hablado también de una epidemia del autismo, y además, porque los estudios recientes en la población, en una población que está envejeciendo, nos hablan de que de cada 68, de que hay uno cada 68 personas podemos encontrar, ¿cierto?, un adulto con TEA. Y desde esta perspectiva, considerando, ¿cierto?, que la población también está envejeciendo, se ha sugerido empezar a profundizar y a buscar enfoques que nos permitan llegar a una comprensión integral del TEA a lo largo de todo el ciclo vital. Y junto con eso, una tendencia
a evaluar la calidad de vida en el autismo. Y si bien es cierto, se ha hablado de lo importante que es evaluar la calidad de vida en el autismo a lo largo del ciclo vital, no existen investigaciones que nos digan qué es lo más recomendable ni tampoco acuerdos. Tiene que ver solamente con sugerencias de cómo llevar a cabo este trabajo, aun cuando se reconoce la importancia. Cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en el trastorno del espectro autista, hemos encontrado que es uno de los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto?, más estudiados y de mayor interés. Y los más grandes avances en términos también de la evidencia han tenido que ver con la detección temprana. Ustedes, ¿cierto?, sabrán de que existen instrumentos específicos o el estándar para el diagnóstico del TEA, y guías clínicas elaboradas en distintos países para el manejo temprano y la detección precoz. Sin embargo, existen muchas interrogantes en cuanto a cómo es la evolución de los trastornos del espectro autista hacia la adolescencia, hacia la edad adulta, incluso hacia la vejez, y hay un desconocimiento respecto, ¿cierto?, a cómo son sus características. Y hay una necesidad de aprender a reconocer los cambios de estos individuos o de las personas con TEA, ¿cierto?, en la adolescencia y en etapas posteriores. Más aún, ¿cierto?, si consideramos que el autismo es una condición que es para toda la vida, que se va a hacer presente, ¿cierto?, hasta que sea abuelito, abuelito, viejito, viejito, y que en todos los usuarios esto se presenta de una manera particular, en todos los usuarios. Entonces, acá, ¿cierto?, vamos a hablar un poquitito de por qué considerar, ¿cierto?, en este abordaje el ciclo vital. Y acá hay algo que es cierto, que ya fue propuesto por Nathan Schock en el año 1999, vivir es envejecer. Nosotros respiramos y estamos envejeciendo, cada respiro es envejecimiento. Y nuestra sociedad está tendiendo al envejecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, abordar el trastorno del espectro autista desde una mirada del ciclo vital permite que nosotros podamos centrar todos los esfuerzos para buscar las condiciones óptimas de desarrollo físico, mental, social y personal de autodesarrollo, fomentando, ¿cierto?, una vida sana, para que posteriormente, en etapas posteriores, tengan una vida recompensante. ¿De dónde nace, cierto, esto de mirar el ciclo vital en las diferentes patologías, ¿no? Tiene que ver con que ha existido, cierto, un incremento en la investigación longitudinal, que han aumentado los estudios relacionados con el transcurso de la vida, y que finalmente se ha llegado a acuerdo, ¿cierto?, de que se considera la totalidad de la vida como una continuidad en la que existen en cada una de las etapas del ciclo vital, tanto pérdidas como ganancias. Y lo que se espera desde esta mirada del ciclo vital es buscar a largo plazo que las personas con trastornos del espectro autista logren tener un envejecimiento que sea independiente, autónomo y con una alta calidad de vida, considerando, ¿cierto?, que el ciclo vital parte con el nacimiento, termina con la muerte, transitando, ¿cierto?, por la niñez, la adolescencia, la adultez y la etapa, ¿cierto?, donde tenemos adultos mayores. Uy, algo se me... Ahí sí. Ok. Cuando nosotros pensamos en cuáles son los hallazgos que se han encontrado en relación a las características del espectro autista en la adolescencia, vamos a ir revisando algunos resultados o evidencia que existen de algunas investigaciones. ¿Y qué se ha encontrado en la etapa, ¿cierto?, de la adolescencia, principalmente en aquellos chicos que tienen TEA leve? Se han encontrado dificultades en la comunicación social, específicamente dificultades con el inicio de los temas y tratar temas que son desconocidos. Se ha también encontrado que dependen mucho, ¿cierto?, de otros para poder iniciar la comunicación, y esto supone de que obviamente las oportunidades de comunicación para las personas con trastorno del espectro autista en la adolescencia son mucho más limitadas. También se ha encontrado una cognición social deteriorada. ¿Qué entendemos, cierto, por esta cognición social deteriorada? Que existen dificultades para expresar las emociones, comprender los sentimientos de los demás,
lograr la empatía y una falta de comprensión de la causalidad social. ¿Qué otra cosa también encontramos? Poca comprensión de las señales sociales. Con esto, ¿cierto? Se quiere decir que tienen dificultades para comprender los elementos no verbales en una interacción social. También para reconocer la formalidad de los eventos, ¿cierto? Cómo me tengo que comportar con algunas personas versus otras. Y un concepto que es bastante nuevo, pero interesante, que tiene que ver con una escasa comprensión social. ¿Qué es la comprensión social? Es la comprensión del contexto, de cómo debo actuar en ese contexto y qué es lo que se espera de mí en este contexto. Y esto también se ha encontrado, ¿cierto?, deficiente en las personas o adolescentes, ¿cierto?, con trastornos del espectro autista en la adolescencia. En ese sentido, se ha encontrado que el déficit en las habilidades sociales es un factor de riesgo primario para problemas posteriores en la salud mental. ¿Cuáles son los problemas en la salud mental más asociados a la adolescencia? La ansiedad y la depresión. La ansiedad durante las interacciones sociales contribuye a que existan menos interacciones comunicativas. Si hay menos interacciones comunicativas, hay menos oportunidades para poder desarrollar comunicaciones o interacciones sociales adecuadas. Y por lo tanto, al tener menos oportunidades, la calidad de las interacciones probablemente va a ser menor y van a ser inadecuadas. Por lo tanto, nos encontramos en un ciclo del cual, ¿cierto?, las personas con trastornos del espectro autista, a las personas con trastorno del espectro autista les cuesta salir. Las investigaciones también plantean de que los jóvenes que tienen TEA y que tienen TEA leve desean tener amistades y mantener relaciones significativas y durables. Sin embargo, ¿cuál es una de las principales barreras? La dificultad que ellos tienen, ¿cierto?, en la empatía, pero acá también se habla del fenómeno de la doble empatía. Porque la doble empatía no es solo la empatía que tiene que tener el joven con TEA, sino también la empatía que tiene que tener la otra persona para relacionarse con él. Esta doble empatía hace que exista, ¿cierto?, mucha más tensión y mucho más miedo para poderse relacionar con las otras personas. Y también se ha encontrado que en los casos de TEA, donde hay más conflictos conductuales, por ejemplo, asociados o comorbilidades, van a necesitar, por supuesto, mayor ayuda y apoyo de la red para poder comunicarse. Esto se traduce en una limitación de su autonomía y de la individualidad personal de cada persona con TEA. Y finalmente se habla, ¿cierto?, de que existe en las personas con trastorno del espectro autista en la adolescencia un agotamiento social que incluso puede llegar a un burnout, existiendo, ¿cierto?, tanta tensión a la hora de quererse comunicar con otros. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren tener amistades y mantener relaciones sociales significativas. En relación al funcionamiento cognitivo en la adolescencia, la literatura, ¿cierto?, plantea que se centran mucho más en los detalles que en la globalidad del objeto o de la situación o de lo que tienen que analizar. Tienen un pensamiento, ¿cierto?, que es por partes, y obviamente eso hace que cueste muchísimo más integrar la información dando un sentido global. Y en relación al funcionamiento lingüístico, se ha encontrado que las principales dificultades de los adolescentes con TEA leve, ¿cierto?, tienen que ver con el manejo de la cantidad de información. Ellos en general tienen un tema a lo mejor que predomina sobre otros, y este tema que predomina domina el contenido del intercambio social. Por lo tanto, ¿cierto?, tienden a ser monotemáticos. Otra de los desafíos, ¿cierto?, que se encuentra del funcionamiento lingüístico tiene que ver con la falta de normas convencionales de la pragmática. Todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con las reglas de cooperación, de cortesía, con las máximas conversacionales que regulan un adecuado intercambio comunicativo o acto de habla. Y lo otro también es que, aun cuando ellos puedan ocupar frases que son bastante complejas en términos de la estructuración morfosintáctica, no significa que necesariamente ellos, ¿cierto?, entiendan las instrucciones que se les están dando, a pesar de que puedan hacer oraciones, ¿cierto?, bastante complejas. Por lo tanto,
y volvemos al mismo punto, dentro de los síntomas nucleares del TEA, los desafíos sociales en la adolescencia son uno de los síntomas más notables. Y estos desafíos que tienen que ver con las habilidades sociales tienden a aumentar desproporcionadamente durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque las personas con trastorno del espectro autista se van a ir desenvolviendo cada vez en entornos que son mucho más complejos y que requieren de niveles más sofisticados de comunicación, es decir, ¿cierto? Van a conocer a personas nuevas, a grupos de personas distintos y van a tener que relacionarse con ellos y no saben cómo. Van a lo mejor aprender un trabajo, van a lo mejor hacer una capacitación laboral y van a conocer a nuevas personas con normas sociales y esta sofisticación para poderse desenvolver, ellas probablemente no la tienen y hay que enseñársela. Y, Oye, Cintia, te interrumpo un segundo porque es súper interesante lo que nos mencionas en relación a la adolescencia principalmente, con estos desafíos sociales, ¿ya? Entonces, lo típico que uno enseñe es la terapia individualizada principalmente, a lo más en los programas, perdón, de integración escolar que tienen integrados adolescentes en muchos de ellos a lo mejor no está en el apoyo suficiente. Estaba pensando en estos desafíos a lo mejor hay que cambiar un poco también la forma en que nosotros no enseñamos y al mismo tiempo estamos acostumbrados a entregar nuestra intervención. claramente, por supuesto, de hecho, cuando nos damos cuenta, ¿cierto?, que las habilidades sociales, entendiéndolas, ¿cierto?, dentro del contexto de la comunicación social, es el síntoma nuclear que además más se relaciona con la salud mental, tanto de los adolescentes como los adultos, ¿cierto?, con trastornos del espectro autista, por todos los cambios que tienen y los nuevos contextos, nos da inmediatamente para pensar de qué forma hay que abordarlo. Y dentro del contexto educativo, ligado, ¿cierto?, al decreto 83 que rige nuestro trabajo, la intervención es más bien curricular y si bien es cierto podemos intervenir grupalmente, más bien tiene que ver con los objetivos del currículum que se está pasando a nivel educativo. Y a lo mejor tenemos muy pocas oportunidades, ¿cierto?, de poder trabajar esto. Y aunque lo trabajemos en el contexto educativo, lo estamos trabajando solamente en un contexto de comunicación social. Eso significa que no necesariamente van a tener la capacidad de generalizar este aprendizaje a otras situaciones, o sea, lo van a llevar a un grupo de teatro, por ejemplo, y va a tener que partir de cero, porque tiene que volver a conocer ese contexto, volver a conocer a las personas, la situación, y cuál es esta sofisticación específica que tiene este contexto en el que tiene que desenvolverse. Por lo Acá tanto, la la intervención grupal. comunitaria, claro, la intervención comunitaria se hace más presente también dentro Por supuesto que de sí. los desafíos sociales. Eso era, te dejo para que sigas. Efectivamente es cierto, ¿cierto? Y lo mismo que le comentaba Álvaro, ¿no? En esta etapa, los factores, ¿cierto?, emocionales que más se observan tienen que ver con la ansiedad y la depresión. Más aún, mucho más aún, si el joven quiere tener amigos, lo desea, porque existe mayor, ¿cierto?, probabilidad de que pueda fracasar y necesita también más apoyo de facilitadores que lo apoyen en este proceso. Además, en esta etapa de la adolescencia, la literatura también menciona lo que tiene que ver con buscar amigos y mantenerlos. Entonces, empieza a sentirse, ¿cierto?, amenazado y empieza a tener dificultades para iniciar y mantener amistades. No solo amistades, sino también en el amor, buscar una pareja y también este sentido de pertenencia, de estar en un grupo y sentirse querido y aceptado tal cual como es. Las investigaciones también reportan de que hay personas de espectro autista que pueden ser violentos con las personas que quieren tener un acercamiento amoroso. Y no es porque quieran ser violentos, sino es porque no saben cómo hacerlo. Y se han descrito también algunas conductas obsesivas, búsqueda agresiva. De repente ellos no han tenido educación de cómo pueden tocar a una persona, entonces pueden ser
inmediatamente juzgados de una forma que no corresponde, o también, ¿cierto?, amenazas a las personas como con las que quieren tener algún tipo, ¿cierto?, de encuentro relacionado con una relación de pareja, o incluso amenazas de autolesión. Y acá es importante en este punto decir que no es porque ellos quieran, sino es que no saben y a lo mejor no se les ha enseñado, ¿cierto?, cuáles son los comportamientos sociales adecuados. De ahí, ¿cierto?, que nacen programas específicos, ¿cierto?, como el PEERS para adultos, en el cual hay un apartado específico, por ejemplo, para el aprendizaje de cómo llevar a cabo las citas, aprendiendo esto paso a paso y ayudando, ¿cierto?, a las personas con autismo a manejar estos aspectos y a lograr finalmente relacionarse de una forma adecuada con una pareja. Por lo tanto, ¿cierto?, considerando todo esto, es importante, y como ya lo mencionaba Álvaro, ¿no?, y también lo he mencionado yo, la intervención en el funcionamiento social es importantísimo antes de llegar a la etapa adulta, porque ya en la etapa adulta esto se transforma en un déficit crítico. Y cuando las personas llegan a la etapa adulta con escasas habilidades sociales desde el abordaje de la comunicación social, podemos encontrar deficiencias funcionales significativas en su vida diaria, en las relaciones interpersonales, y obviamente esto se traduce en dificultades, ¿cierto?, ya en la salud mental, que tienen que ver con la depresión y con la ansiedad. Por otro lado, en los adolescentes, ¿cierto?, también se han encontrado algunas dificultades tanto en el colegio como en el trabajo, y principalmente dificultades para poder hacer coincidir su autoimagen personal con la expectativa que tienen los demás respecto a sus logros y lo que son capaces de entregar. Y en este sentido, la sugerencia es trabajar la autoimagen de lo que yo realmente soy capaz de hacer y las expectativas educativas y sociolaborales, entendiendo también que en este trabajo de ajustar las expectativas tiene especial importancia los padres y el contexto educativo. Y desde esta perspectiva, ¿cierto?, desde lo importante que es que los estudiantes, ¿cierto?, o las personas con TEA lleguen a la etapa adulta con un mínimo de habilidades sociales para poder enfrentar lo que se viene después, es que, ¿cierto?, surge esta necesidad de generar programas de intervención para prepararlos a la vida adulta. Programas, ¿cierto?, cuyo fin es la autodeterminación, es decir, la capacidad de decidir por ellos mismos sin que otras personas los obliguen, orientándolos, ¿cierto?, hacia la toma de decisiones, a que ellos puedan establecer sus metas, aunque sean simples, pero que sean de ellos, que puedan resolver problemas, aunque sean simples, pero que ellos los resuelvan, y que todas estas habilidades le permiten autogestionar su tiempo y también autorregularse, considerando también la necesidad de apoyarlos en la práctica sistemática de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la planificación, corrección de errores, respuesta a secuencias novedosas o situaciones novedosas, específicamente con lo que tiene que ver con la función ejecutiva. ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar esto? Porque en la etapa adulta lo que se espera es que una persona con trastorno del espectro autista logre la emancipación, es decir, como la autorregulación, que logre tener, por ejemplo, uso del transporte público, manejo del dinero, una orientación vocacional, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, lograr insertarse laboralmente, o bien, ¿cierto?, enseñarles herramientas como las técnicas de búsqueda de empleo o las entrevistas de trabajo. En mi experiencia profesional me he encontrado con muchos adultos con TEA que específicamente se acercan para que se trabaje esto, porque han fracasado sistemáticamente en la búsqueda de un trabajo. No leen las sutilezas del otro, no entienden qué respuestas tienen que dar y que sean adecuadas a lo que se espera según el cargo al cual ellos quieren postular. Y obviamente toda esta intervención, ¿cierto?, tiene que ser desde una perspectiva funcional. No basta, ¿cierto?, con una repetición
automática, sino que aquí lo que necesitamos es la generalización. Y por lo tanto, trabajarlo en actividades funcionales es lo que va a permitir, ¿cierto?, que esta generalización finalmente se logre. Aquí, y esto va a quedar en la grabación, ¿cierto?, por si alguien quiere verlo con mucho más detalle, hay una propuesta basada en diferentes autores de cuáles son los objetivos que deberían trabajarse en adolescentes con TEA para que finalmente logren tener habilidades, ¿cierto?, sociales, habilidades de independencia, de planificación, y todo esto tendiente, ¿cierto?, a que ellos puedan decidir por ellos mismos, ¿cierto?, es decir, a la autodeterminación. Eso va a quedar ahí por si alguien después lo quiere como explorar de manera más detalladita. También podemos encontrar información respecto a cómo se manifiesta el autismo en el contexto universitario. Y aquí hay autores que tienen investigaciones bastante actuales y que incluso tienen programas específicos para el abordaje de los jóvenes en el contexto universitario y han desarrollado este concepto de navegando por la autodefensa, entendiendo que las personas con trastorno del espectro autista cuando entran al contexto universitario pasan por esto, por sentirse constantemente defendiéndose de diferentes situaciones. Y por lo mismo, hablan, ¿cierto?, de la importancia de que ellos logren desde esta autodeterminación tomar el control de la propia experiencia. Si ellos sienten, ¿cierto?, que tienen este control, van a poder tener un sentido interno de poder, y este sentido interno de poder va a permitir esta independencia. Y dentro del contexto, ¿cierto?, universitario, fíjense acá, vamos a encontrar también comorbilidad con problemas de salud mental. Son bastante altos. Las investigaciones plantean que el 57,1% tiene diagnóstico psiquiátrico asociado, el 47% tiene depresión y el 74,6%, que es más complejo aún, pensamientos o conductas suicidas. Bajo este entendido, la presión social que existe cuando hay ciertos jóvenes que ingresan al contexto universitario requiere de una preparación previa. Esta preparación previa no se logra de un día para otro. Es una preparación que los padres con hijos con trastornos del espectro autista tienen que empezar a incorporar desde el momento en que su hijo nace. De ahí en adelante, porque la preparación emocional que necesitan para enfrentar estos procesos que para ellos son tan tensos es un proceso transversal, no es circunstancial. Los autores, ¿cierto?, plantean que cuando hay personas con trastorno del espectro autista en el ámbito universitario, plantean algunas sugerencias para el trabajo con ellos, ¿ya?, que tiene que ver con buscar adaptaciones curriculares y modificaciones, ¿cierto?, con sus instructores, que aprendan, por ejemplo, a registrarse en clases por su cuenta, que sean capaces de comunicar necesidades a los compañeros, evitar que otros tomen decisiones por ellos y buscar una resolución colaborativa de problemas que principalmente se está hablando ahí desde el trabajo en equipo, que es algo que a ellos les cuesta mucho. Y dentro de los desafíos o las adaptaciones dentro del contexto universitario, se sugiere, ¿cierto?, disminuir las distracciones en el aula, trabajar la comodidad social, porque en la medida que se sientan más cómodos, la ansiedad también disminuye. Uno de los aspectos que en los autistas que están en la universidad genera más ansiedad o más estrés es el trabajo en equipo, puesto que a lo mejor previamente tampoco se lo han enseñado. Por lo tanto, se sugiere trabajar también desde muy pequeños el trabajo en equipo. Orientar las decisiones vocacionales hacia sus intereses, ¿cierto?, específicos para poder potenciarlos desde ahí. Y algo que sí, obviamente es fundamental, tiene que ver con las técnicas de estudio específicas que ellos necesiten para poder enfrentar y transitar esta experiencia universitaria de la mejor forma.
además se hace mucho énfasis al manejo de las redes sociales, que las últimas investigaciones también en adolescentes y post pandemia también, con el manejo de las redes sociales, ha demostrado una dificultad importante para poder relacionarse a través de estas redes, ya partiendo de la comprensión de los emojis, ¿no? ¿Qué quiere decir esta carita? O cuando en vez de mandarme un mensaje, me mandan un par de caras. Si a ellos ya les cuesta la interpretación del lenguaje no verbal, imagínense lo difícil que es poder entender un mensaje de texto, que va cargado de estas caritas, ¿no? Y eso es un tremendo desafío, y hay muchas investigaciones que están fomentando esto, sobre todo porque las investigaciones también han llegado a la conclusión de que es mucho menos estresante para las personas con trastornos del espectro autista poderse juntar en grupos online que presenciales. Y por lo tanto se ha sugerido, ¿cierto?, partir primero por este tipo de grupos, por grupos sociales que son online. Pero ahí también están, ¿cierto?, estas dificultades que también les menciono, que tienen que ver con esta comprensión de todo lo no verbal que no se da en ese contexto. Aspectos, ¿cierto?, fundamentales a trabajar dentro del contexto universitario: la ansiedad social, apoyarlos para la comprensión social, y talleres, principalmente talleres para que ellos logren reconocer sus emociones, las distintas emociones por las que van transitando, y también para afrontar, ¿cierto?, esta ansiedad que les generan las situaciones sociales en las cuales tiene que verse inserto con diferentes compañeros, porque los grupos a lo mejor van rotando, con diferentes profesores, con diferentes asignaturas, y cada profesor a lo mejor con un estilo distinto, y la persona con trastorno del espectro autista no está preparado para eso. Cuando nosotros pensamos en una etapa posterior, en la etapa de la adultez, incluso de la vejez, las investigaciones se han enfocado principalmente en los estudios que tienen que ver, o imaginológicos, para ver cómo se explican algunos hallazgos conductuales con lo que está sucediendo en el cerebro. Vamos a revisar un poquito qué es lo que se ha encontrado en esta etapa. Se ha encontrado, ¿cierto?, que en la edad adulta, aquellas personas con trastorno del espectro autista que tienen asociada una discapacidad intelectual moderada a severa y que además no tienen lenguaje, tienen un mal pronóstico en la edad adulta. ¿Un mal pronóstico en qué sentido? Un mal pronóstico en términos de la independencia y la autonomía. Cintia, dime. te interrumpo un poquito. Lo que pasa es que Marcela tiene una pregunta. Voy a habilitar a Marcela para que te pueda hablar. Marcela, ahora puedes hablar. Puedes prender tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad la consulta la voy a hacer por escrito porque me di cuenta de que había que hacerlo por ese canal. En todo caso, aprovecho la oportunidad de decir que es porque soy mamá de un adolescente autista. Hola, Marcela. Aparte de profesional también de la educación, pero mi principal razón de estar acá es mi hijo, y justamente que su incorporación al liceo me ha resultado sumamente difícil en el tema educacional. Entonces voy a escribir la consulta y la voy a enviar. Así que pido disculpas porque vas a tocar la manito. Marcela, no te preocupes, y haz tu pregunta por escrito, y si a lo mejor necesitas algún otro tipo de información, puedes dejar a lo mejor tu correíto por ahí. ¿Ya? Muchas gracias. Vale, no hay problema. Les había comentado del mal pronóstico, y el mal pronóstico estaba hablando, ¿cierto?, en términos de la calidad de vida, ¿ya? De ese mal pronóstico estamos hablando, en el sentido de que a lo mejor va a tener menor, ¿cierto?, autodeterminación, mayor asistencia por parte de los padres, menor autonomía en su vida. Se ha encontrado también de que la inteligencia relacionada con la ejecución, con todo lo que tiene que ver con el control motor, tiende a disminuir ligeramente. Lo que es favorable, ¿cierto?, es que las conductas repetitivas y restringidas
en la etapa de la adultez, los estudios reportan que tienden a estabilizarse. En algunos casos, obviamente no, pero en general la tendencia es que sí. Y también encontramos comorbilidad, ¿cierto?, con algunos trastornos, por ejemplo, la epilepsia o trastornos psiquiátricos, y volvemos a los mismos, ¿cierto?, a la ansiedad y a la depresión. Pero si vemos, el porcentaje es menor. En la adolescencia, el porcentaje era mayor. Acá ya estamos hablando de un 30% y un 10%. Anteriormente estábamos hablando de valores harto más altos, incluso de pensamientos del tipo suicida. Las estereotipias tienden también a disminuir. Las investigaciones también reportan que a pesar de eso el 54% persisten. En la adultez, fíjense que el 70% no alcanza un nivel satisfactorio de socialización y de lenguaje apropiado a cualquier nivel de independencia. Un hallazgo no menor tiene que ver con que en el 57% de los casos, la cuidadora prioritaria era la madre, ¿ya? Generalmente el padre, en estos casos del 57%, estaba más alejado del hogar, y esto generaba una sobrecarga importante a la madre, que abordaba, ¿cierto?, el cuidado de este hijo. Miren que otro dato importante: el 90% de los casos, los padres o cuidadores primarios reportan sentirse cansados en la adultez, estresados y o deprimidos. Esta información, si nosotros pensamos en la edad que deben tener los padres de los adultos con TEA, ¿cierto? Estamos hablando de padres que también ya son más añosos. Y también el 92% de los casos reporta que se encontraron con muy pocas oportunidades en el sistema educativo, al salir del sistema educativo, para tener oportunidades de inclusión real. Y por lo tanto, hay una disminución, ¿cierto?, en cómo se interviene a las personas que están transitando en esta vida adulta. Por lo tanto, en el proceso de la adultez, volvemos a encontrar altos niveles de estrés. Estos niveles de estrés se le generan a las personas con trastornos del espectro autista porque tienen que empezar a hacer las actividades por ellos mismos. Y a lo mejor, si no saben hacerlos por ellos mismos, pero se le exige que en esta etapa, ya porque es adulto, lo tiene que aprender a hacer, ¿cierto?, se vuelve hay, ¿cierto?, este factor de estrés. Y ellos empiezan a desarrollar una estrategia que se llama camuflaje social, que en el fondo es como que son conscientes y empiezan a evitar que otros se den cuenta que tienen habilidades, dificultades, ¿cierto?, sociales. Y cuando esto aparece, este camuflaje, se esfuerzan tanto para que esto no se refleje en su conducta, que empieza a generarse este proceso que es el burnout, ¿cierto?, o agotamiento autista. Y esto se puede transformar en una condición crónica a lo largo, ¿cierto?, de la vida de las personas con trastorno del espectro autista. Y obviamente afectar a largo plazo su calidad de vida y su bienestar. Para que vean, ¿cierto?, cómo el efecto de la presión social, cómo el efecto de empezar a hacer cosas que nunca he hecho en mi vida y que por ser adulto tengo que empezar a hacer, puede empezar a generar esto, ¿cierto?, un burnout, este agotamiento de las personas con trastorno del espectro autista. Y cuando se agotan, no quieren más. Cuesta mucho que salgan de ese estado, de volverlos a motivar a intentarlo. Entonces, en la adultez es importante, ¿cierto?, favorecer este proceso de individuación, es decir, que ellos se reconozcan, ¿cierto?, a sí mismos, que reconozca que son personas particulares, que son maravillosos como son, que tienen fortalezas, que tienen debilidades como todos. Y para disminuir esta carga que se produce en la adultez, se sugiere lo más pronto posible decir a las personas con trastorno del espectro autista que ellos tienen autismo, porque esta es la base para el autoconocimiento, para que se autocomprendan, para que entiendan
qué es lo que les pasa y por qué. Y esto se transforma en un respaldo para la vida adulta, su autocuidado, su salud mental. Y en este sentido, la sugerencia también es que formen parte de grupos con otras personas con trastornos del espectro autista, donde ellos puedan hablar de lo que les sucede, compartir experiencias y sus particularidades sin ser juzgados, y con esto reducir los riesgos de la salud mental. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. Estos grupos de personas con trastornos del espectro autista se transforman en grupos de apoyo, grupos de ayuda importantes. Ellos no se juzgan. Y la presión social que ellos tienen por otros es muy alta. Por lo tanto, se genera en la etapa de la adultez una suerte de comodidad al estar con personas que también tienen este diagnóstico. Porque además pueden compartir, ¿cierto?, lo que les sucede. Y no está este temor, ¿cierto?, a ser criticados por el resto. Si avanzamos en el ciclo vital y llegamos al envejecimiento, nos vamos a encontrar que las personas con TEA en el envejecimiento necesitan mucho más apoyo en su día a día. Tienen menos autonomía en las diferentes ABD. Y estos adultos, ¿cierto?, actualmente, y de acuerdo también a las investigaciones, los adultos más añosos no suelen vivir de forma independiente. Existe prácticamente nula relación con otras personas, salvo con la familia o los cuidadores, y los adultos, ¿cierto?, más añosos tienen o no tienen, ¿cierto?, este sentido de autovolencia, y obviamente la calidad de vida, ¿cierto?, se encuentra en desmedro. Las investigaciones en relación a el envejecimiento en los adultos con TEA se han enfocado, como les mencionaba anteriormente, con los estudios imagenológicos. ¿Y qué se ha encontrado? Se ha encontrado de que en la etapa ya de envejecimiento hay un declive importante en la memoria de trabajo, en la memoria episódica, en la atención, en la velocidad del procesamiento de la información y en el funcionamiento ejecutivo, ¿ya? Y esto es, mientras más añoso, más dificultades tienen esto. Los déficits de la función ejecutiva son el síntoma neuropsicológico, ¿cierto?, más frecuente, pero que además se va presentando de manera transversal a lo largo del ciclo vital, pero se acrecientan sus dificultades, ¿cierto?, en la etapa, ¿cierto?, del envejecimiento. Se ha encontrado también en que usuarios que tienen TEA, pero a que esto concomita con una discapacidad intelectual de grado moderado profunda, cuando se produce esta concomitancia, esto es un predictor para que pueda encontrarse, ¿cierto?, deterioro cognitivo. Y este deterioro cognitivo se va a caracterizar por dificultades, ¿cierto?, en la función ejecutiva y en la memoria. Las personas con TEA de mayor severidad se han encontrado niveles elevados de la proteína beta-amiloide, ¿cierto?, que está asociada con la enfermedad de tipo Alzheimer. Estos son hallazgos, ¿cierto?, que se han ido encontrando en la etapa de la adultez y del envejecimiento. También se ha encontrado que hay cambios en la sustancia blanca. Y estos cambios en la sustancia blanca del cerebro también es un precursor para el deterioro cognitivo y a lo mejor, ¿cierto?, las posibles demencias en etapas posteriores. Y se han encontrado que principalmente afecta a el lóbulo frontal, los lóbulos frontales y temporales, y por lo tanto se podría haber relacionado, ¿cierto?, con demencia frontotemporal y tipo Alzheimer, con especial cierto deterioro, como ya dijimos, en las funciones ejecutivas y en la memoria. Si nosotros, ¿cierto?, analizamos todo esto que hemos ido hablando a lo largo del ciclo vital en relación a las características de las personas con trastornos del espectro autista, nos estamos dando cuenta que hay una serie de características, incluyendo lo que vimos ahora finalmente como la demencia o las posibles demencias que podrían presentar, que desde la perspectiva que actualmente abordamos el TEA no lo habíamos visualizado. Es súper, el campo de estudio es poco, y la preparación de los profesionales para abordar
los desafíos de las personas con trastorno del espectro autista a lo largo del ciclo vital son súper escasos. Y es por eso, ¿cierto?, que desde la adolescencia hacia la adultez y hacia la vejez, es muy importante que las personas que trabajamos con ellos empecemos a tener una mirada distinta, a traspasar esta mirada clínica, porque la mirada clínica nos hace ver al TEA y sus características, pero no nos hace ver, ¿cierto?, a la persona que está debajo de este TEA. Porque debajo de estas características TEA hay una persona que posee o que vive con estos rasgos, pero es una persona. Y desde esa mirada es importante, ¿cierto?, que el profesional que trabaja en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la adultez y de la vejez, recuerde que los usuarios con TEA pertenecen, ¿cierto?, a un sistema social, comunitario, familiar, y que esto se da a lo largo de toda su vida, y que obviamente tienen la misma igualdad de oportunidades y derechos y de tener una buena, ¿cierto?, calidad de vida. Y en este escenario, hemos escuchado durante toda la presentación que lo que se espera cuando tenemos este enfoque desde el ciclo vital es que las personas, ¿cierto?, a largo plazo tengan una buena calidad de vida. Y bajo este paradigma aparece, ¿cierto?, este modelo de calidad de vida que tiende a responder un poquito a las necesidades de las personas con trastornos del espectro autista. Porque más allá de los síntomas clínicos y de la atención de aspectos particulares, como que no habla, como que no se le entiende, como que tiene una alteración en la integración sensorial o tiene algún déficit conductual específico, el modelo de calidad de vida es una visión, ¿cierto?, sobre las personas con TEA. Y es una visión que está centrada principalmente en el humano que está detrás del trastorno, y no en la alteración o el trastorno. Y que busca la trascendencia a esta autodeterminación, es decir, a la capacidad de decidir, teniendo efecto en todas las áreas del desarrollo de la persona con trastorno del espectro autista. Y por lo demás, este modelo de enfoque de calidad de vida unifica muchos conceptos que se hablaban que eran importantes para el autismo, como por ejemplo se hablaba de la motivación, se hablaba de la participación social, se hablaba de la felicidad, del bienestar. Y todos estos conceptos se integran en este modelo que los unifica, que les da coherencia y que permite, ¿cierto?, de cierta forma orientar el trabajo a una mirada más humanizante. Desde esta perspectiva, ¿cierto?, el modelo de calidad de vida nos orienta a lo que las personas con trastornos del espectro autista quieren conseguir en sus vidas. Y es un modelo, como ustedes pueden ver aquí, multidimensional, que incluye varias variables, ¿cierto? El bienestar físico, la inclusión social, el desarrollo personal, el bienestar material, las relaciones interpersonales, los derechos, la autodeterminación, el bienestar emocional. Es un constructo bastante complejo que nos va orientando hacia dónde tenemos que enfocarnos y mirar a esta persona, no a sus características clínicas del TEA, sino que queremos que esta persona logre cada una de estas cosas porque merece, como todos merecemos en esta vida, porque tenemos el derecho a vivir tranquilo y a tener una calidad de vida que le permita llegar a muchos años, ¿cierto? Y viviendo con este bienestar, ¿ya? Entonces, estas dimensiones que están aquí también van a quedar en la presentación para que las personas, ¿cierto?, que estén interesadas lo puedan revisar de una manera más profunda. Ups. ¿Por qué es importante este modelo, ¿cierto?, de calidad de vida? Porque ayuda a la autodeterminación. Porque ayuda a tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida que me dé motivos para vivir, para avanzar, para sentirme que pertenezco a un grupo. Porque en el modelo de calidad de vida, el resultado no es que el joven logre o que el adolescente logre la producción de algo, sino que los resultados se miden en términos de las aspiraciones de calidad de vida,
que son definidas y valoradas de manera personal. Y se orienta todo esto hacia la persona, donde está el centro, es la persona que está debajo, ¿cierto?, de estas características rotuladas como trastornos como trastorno del espectro autista. Y al mirar, ¿cierto?, estas características de la persona, es donde se produce este cambio importante que recientemente hablaba Álvaro, de esta transición hacia una mirada comunitaria, donde cuando nos respondemos quién es la persona que recibe los servicios, ya no hablamos de un paciente, hablamos de un ciudadano. ¿Dónde se prestan los servicios? Ya no es una institución, sino es en el hogar, en el colegio, en la comunidad. ¿Qué tipo de modelo de prestación de servicio vamos a prestar? Un apoyo individual de acuerdo a las necesidades particulares. ¿Cómo se llaman los servicios? Ya no es terapia, ya no es acciones terapéuticas, se llaman apoyos. ¿Qué modelo se utiliza? Se utiliza la planificación individual de la vida. ¿Quién controla cómo se lleva a cabo esta planificación? Ya no es el terapeuta, sino que es la familia y la persona con TEA porque tiene decisión. ¿Quiénes toman las decisiones? La familia, desde la perspectiva del hijo, ¿ya? Pero una familia preparada, que no es que esté asumiendo el rol del hijo, sino que sabe y conoce tan bien a su hijo, que conoce cuál es el camino correcto. ¿A qué se le da más importancia? A la autodeterminación, a las relaciones sociales. ¿Cuál es el punto clave de la intervención? Apoyar este entorno y las actitudes del entorno. ¿Y cuál es el punto clave del nivel de calidad? La calidad de vida de cada persona con trastorno del espectro autista. La mirada, entonces, si se fijan, de este modelo está enfocada a esto, que se llegue a esto. Pero transitando de este modelo, que era más bien médico, a este modelo que es comunitario, donde en la comunidad la persona va a encontrar este bienestar y esta tranquilidad. Y desde este modelo de calidad de vida, los profesionales trabajan en la elaboración de un perfil personal. Y este perfil personal, que sería como el programa terapéutico, pero acá lo llamamos, ¿cierto?, elaboración del perfil personal, habla, ¿cierto?, de poder analizar exhaustivamente la vida de una persona para conocer cómo es su vida. No es una anamnesis de averiguar del pasado, no, sino que el perfil personal, en el perfil personal, ¿cierto?, se analizan los factores que explican o definen cómo es la vida actual de la persona con trastorno del espectro autista, para finalmente construir una visión de esta persona con todas sus necesidades. Y en este perfil personal, lo que se busca es conocer para poder apoyarlo comunitariamente hablando y que se desarrolle en esta comunidad con un alto nivel de participación social. Es importante conocer las relaciones sociales y personales que tienen, cuáles son los lugares que frecuentan, para ir a realizar, ¿cierto?, estos apoyos o estas mediaciones, conocer sus gustos, sus preferencias, cuáles son las actividades en términos de cuál es su día típico, a qué hora se levanta, a qué colegio va, dónde va, con quién se relaciona, qué actividad extraprogramática hace. Conocer su biografía, miren qué importante. Tantos proyectos hermosos que hay en los cuales, ¿cierto?, los chicos con TEA elaboran un libro de su vida para entender su historia, para atesorarla, valorarla y poder expresarla con orgullo. Y poder también, ¿cierto?, mirar esta historia y contarla sin vergüenza. Y también conocer, ¿cierto?, cuáles son sus deseos, sus sueños y sus aspiraciones, aunque sean sueños inalcanzables. Porque todos tenemos a lo mejor sueños inalcanzables. Probablemente ellos también los tienen, pero es importante conocerlos. Y desde esta mirada y desde este modelo de calidad de vida, los profesionales que participan se transforman en facilitadores. Y para poder ser un buen facilitador, lo principal es tener la capacidad de conocer profundamente, ¿cierto?, a la persona,
para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la elaboración de este perfil, ¿cierto?, personal. Y si nos fijamos en este modelo, ¿cierto?, de calidad de vida, nos damos cuenta de que el rol de la familia es fundamental. ¿Y por qué el rol de la familia es fundamental? En primera instancia, porque la familia son los principales informantes, ¿cierto?, de la historia de las personas con trastornos del espectro autista. Y acá hay algo importante. El conocimiento de las características del TEA lo da la investigación científica, la evidencia, las prácticas basadas en la evidencia. Pero la información sobre los aspectos personales, la fuente es la experiencia y es la cercanía, y ahí la familia es quien reporta esta información. Ellos son 24/7 quienes más lo conocen. Por lo tanto, la familia no es solo un informante, sino que es la principal autoridad. Se define como el traductor vital, el traductor del ciclo de vida del hijo, de la hija. Y se transforma muchas veces en su voz cuando el hijo no tiene voz o no puede expresar de forma clara lo que quiere decir. Por lo tanto, toda la información que entrega la familia es fundamental para la elaboración, ¿cierto?, de estos planes, para entender la calidad de vida que se quiere, ¿cierto?, con el hijo. Pero, y acá algo fundamental también, es que cuando hablamos de la familia, tenemos que considerar que la familia durante este proceso también vive sus procesos. La familia parte todo esto, ¿cierto?, cuando empieza a tener estas sospechas de la presencia del trastorno del espectro autista. Es tanto lo que la familia sabe de que esta investigación que está acá, que es muy interesante, ¿cierto?, plantea que cuando los padres tienen sospechas, en la gran mayoría de los casos hay un trastorno del espectro autista. Y luego se pasa un peregrinaje de expertos, que del terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurólogo, psiquiatra, para finalmente, ¿cierto?, llegar a este diagnóstico. Pero cuando se llega a este diagnóstico, empieza a iniciarse un proceso de preocupación, de angustia en los papás, que tiene que ver con y cómo va a evolucionar, qué necesita, dónde lo hago, con quiénes, con qué, cómo se lo proporciono, cuánto sale, dónde lo encuentro, quiénes son los mejores profesionales. Por lo que a los procesos de la angustia inicial de los papás se le va a añadir después un proceso de ajuste a la realidad. Y este ajuste a la realidad puede durar poco tiempo o a lo mejor no se va a producir nunca. Y en este sentido, se espera, ¿cierto?, que las funciones parentales relacionadas con la autonomía y el autismo en los padres de las familias con TEA duran mucho más que en los padres sin autismo. ¿Qué quiero decir con esto? Los papás ya con hijos que tienen a lo mejor un desarrollo neurotípico, a los 9 años a lo mejor le enseñaron a hacer la cama. En el caso a lo mejor de los chicos con trastorno del espectro autista, esto se produce a los 20. A los 12 años a lo mejor, desde la perspectiva neurotípica, se bañan solos. Pero los padres con trastornos con hijos con trastorno del espectro autista a lo mejor tienen 40 años y todavía están supervisando el baño. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho de que los padres, ¿cierto?, con hijos con trastorno del espectro autista participen de forma tan activa en los temas cotidianos y por más tiempo, ¿cierto?, que los padres con hijos sin autismo, genera una dosis extra de trabajo que provoca, ¿cierto?, un mayor cansancio en los familiares. Desde aquí hay una carga familiar y un estrés familiar importante, más aún si hay desajustes en términos conductuales, principalmente el sueño, la alimentación, el control de esfínter. Y estas familias transitan cuidando a su hijo, cuidando a sus otros hijos,
siendo parejas, padres, amigos, con una carga adicional relacionada a lo mejor con algún tipo de desequilibrio, que mientras más estresante o mientras más grande sea la dificultad de la conducta, esto se prolonga, ¿cierto?, por mucho tiempo. En general, los papás con hijos con trastorno del espectro autista, cuando sus hijos están bien, tienden a decir, sí, ahora está mejor, pero veremos hasta cuándo. Y ellos, al decir esto, miren la frase, ahora está mejor, pero veremos hasta cuándo, está reflejando un estado de alerta permanente, es como que siempre estuvieran preparados para que ocurra algo. Y esta preparación de siempre estar alerta a que suceda algo es realmente o provoca realmente una tensión importante. Imagínense lo que es estar todo el tiempo pensando que algo malo va a pasar. Por lo tanto, hay una carga, ¿cierto?, importante en ello, ¿ya? En la adolescencia y la adultez, algunos, ¿cierto?, de los chicos, como ya dijimos, logran la autonomía o estabilizarse con esta emancipación, pero hay otros que no. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cierto? Se describe que en la etapa de la adolescencia y la adultez los padres, si tienen hijos con pocas posibilidades de inclusión, los que pasan todo el día cuidando a sus hijos son ellos, en custodia directa. Y como están ellos cuidándolos todo el día, nuevamente hay esta carga familiar y vemos a padres que llevan años, ¿cierto?, en el cuerpo con tensión y con estrés. Y si miramos un poquito más allá dentro del ciclo de la familia, en la etapa adulta, si bien es cierto, como ya dijimos, hay como, pareciera ser que hay algunos síntomas, ¿cierto?, que disminuyen su intensidad y hay periodos de mayor tranquilidad, esto no siempre es así. Pero el principal problema es que, a pesar que a lo mejor las conductas o las dificultades de conducta aparezcan tarde, mal y nunca, de manera esporádica, los familiares, los cuidadores a esa edad, ya tienen una edad más avanzada y muchos manifiestan a lo mejor no tener fuerza ni energías para controlar las conductas de sus hijos. Y por lo tanto, a veces se sienten que no tienen la capacidad para hacerlo o bien, ¿cierto?, que no lo están haciendo de la mejor forma posible. Y es por eso, ¿cierto?, que dentro de este modelo del abordaje de las personas con trastorno del espectro autista a lo largo del ciclo vital, es importante incorporar el trabajo centrado en la familia. No solo, ¿cierto?, desde el modelo de calidad de vida, sino desde el entendido de que es importantísimo impulsar la empatía con la familia y tener presente, ¿cierto?, que en cualquier momento de la etapa del ciclo vital de su hijo, la familia puede estar pasando por algún estrés, sea por los motivos que sea. Y la invitación de este modelo centrado en la familia habla de eliminar los juicios que tienen los profesionales en relación a la familia, porque ellos llevan años de estrés, ¿cierto?, ligado, ¿cierto?, al manejo de sus hijos. Y eliminar frases como, la familia no acepta que el hijo tiene TEA, o todo mi trabajo, ¿cierto?, los padres me lo tiran por tierra, o se nota que no trabajaron las actividades que les dije, porque ellos no tienen idea de qué es lo que está realmente pasando en esta familia. Y aquí la invitación del modelo centrado en la familia para los profesionales tiene que ver con un cambio de paradigma, con quitarse esos juicios y mirar este ciclo que está viviendo la familia ligado al ciclo que está viviendo su hijo. Y realmente, ¿cierto?, contribuir al desarrollo de modelos de cooperación genuinos entre los profesionales, la familia, ¿cierto?, y el usuario que tiene trastorno del espectro autista. Por lo tanto, para los profesionales que trabajan con familias que tienen hijos con TEA, aparece la necesidad de desarrollar competencias humanas que van ligadas no a la ciencia, sino a la ética, con el desarrollo de cualidades específicas que tienen que ver con la disposición a la escucha, la empatía, el servicio, la flexibilidad, la calidez,
con el propósito de orientar y promover a las familias de acuerdo al nivel de conciencia que tiene la familia en ese momento, de acuerdo a lo que está viviendo, a que pueda decirle lo antes posible, ¿cierto? La situación, ¿cierto?, de trastornos del espectro autista, para que esto a largo plazo favorezca su autodeterminación. Y algo muy importante, el trabajo con la familia, si lo trabajamos de la forma adecuada, va a permitir que los chicos con trastorno del espectro autista tengan la posibilidad de disfrutar de relaciones personales significativas con padres sanos, conscientes y tranquilos con la toma de decisiones. ¿Con quién se relacionan más los chicos TEA? Con sus padres. Si tenemos padres sanos, conscientes, tranquilos, vamos a poder promover relaciones personales significativas, en donde ellos están ensayando aquí, la familia, lo que van a hacer fuera. Y tomándonos, ¿cierto?, de esto, hay un estudio muy interesante, que es un metaanálisis, donde se estudiaron 26 estudios en relación al abordaje de la familia, con más de 1.738 participantes con TEA, donde se invita a desarrollar este enfoque centrado a la familia, considerando esto como un acompañamiento, ¿cierto?, en donde el terapeuta facilitador da lo mejor de sí. Pero fíjense qué curioso esto mejor de sí tiene que ver con la mejor versión. ¿Y cuál es la mejor versión del terapeuta? Aquella libre de juicios, que escucha y respeta el proceso, la etapa que está viviendo la familia. Y en función de la etapa en la que está, co-construyen juntos, ¿cierto?, los objetivos orientados a esta transición a la vida adulta a largo plazo, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta autodeterminación. Y principalmente, ¿cierto?, sacar las creencias limitantes que yo tengo de esa familia, o las creencias limitantes que tengo en relación al TEA. Y para sacarme esas creencias limitantes, primero tengo que sacármelas yo, ver cuáles son mis pensamientos, ¿cierto?, que hacen que no interprete la vida de las personas y que las esté interpretando desde mis propios lentes, y no del de las familias. Por otro lado, rescatar, ¿cierto?, que la familia es el primer sistema de apoyo social. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va a pasar primero acá, 24/7. Por lo tanto, en la familia es donde se practica todo lo que he aprendido. Importante, ¿cierto?, es de esta investigación es que quien llega a la meta antes, ¿cierto?, es quien sabe a dónde va. Y en este sentido, ayudar a la familia o apoyarlas a que encuentren cuál es el resultado deseado, va a permitir que se genere este traje a la medida para la familia. Y en función del conocimiento de la familia, basado obviamente en la evidencia y en las buenas prácticas profesionales, es donde se hace la co-construcción. Cuando pensamos en trabajar con la familia, tenemos que tener súper claro que son nuestros mejores aliados. Porque cuando la familia aprende las estrategias, cuando la familia aprende a dar los apoyos, estamos haciendo que la terapia que pudimos haber dado, que los apoyos que pudimos haber dado, se estén dando todos los días en la casa. Por lo tanto, si los padres aprenden, obviamente, todo lo que el profesional o el equipo multiprofesional haga va a tener un mayor impacto y, por supuesto, va a tener un menor costo. Porque en vez a lo mejor de tener a lo mejor una intervención que dure mucho tiempo, con el apoyo de la familia estos costos se van reduciendo. Y también la invitación, ¿cierto?, de esta investigación es a dejar de hablar de dificultad en algo, sino empezar a ocupar el término de desafío. No hay dificultades lingüísticas, hay desafíos lingüísticos. No hay dificultades cognitivas, hay desafíos cognitivos. Sacarle la carga que tiene la palabra dificultad, para empoderar a los padres a
que los desafíos sí se logran, las dificultades cuestan. Por lo tanto, este cambio de palabra favorece radicalmente el empoderamiento de las familias para poder apoyar a sus hijos a lo largo, ¿cierto?, de este ciclo vital. Y cuando alineamos, ¿cierto?, calidad de vida en esta visión comunitaria, cuando alineamos un apoyo a la familia, a una familia que se va a relacionar toda la vida, ¿cierto?, con la persona con trastorno del espectro autista, estamos, ¿cierto?, dando dos sustentos o dos pilares que son radicales para apoyar o guiar, ¿cierto?, esta transición a la vida adulta de las personas, ¿cierto?, con trastorno del espectro autista. Y a modo, ya terminando esta exposición, a modo de conclusión y de desafíos, la verdad es que yo había pensado, y no sé si se podrá hacer, si es que me ayuda la Belén, había pensado en como preguntar, yo igual las tengo escritas acá, mis propias conclusiones, pero cuáles son las conclusiones y los desafíos que ven las personas que están como en la audiencia, así que a lo mejor podríamos recoger algo así como eso. Sí, se puede. Mira, tenemos una pregunta, yo creo que podríamos primero responder la pregunta de Marcela, la persona que había levantado la mano y había hablado. Ella es mamá de un adolescente que está en primer año y medio, y a ella le preocupa, que tiene TEA, por supuesto, y a ella le preocupa la adaptación que ha tenido en el colegio. No en el sentido de lo social ni en sus notas. Su hijo va a un programa especial de talento, sí, bien digo, pero sí tiene problemas para comunicarse. Siente que los profesores no lo entienden, ella se angustia bastante, y cada vez que tiene un traspié comunicativo, su hijo inmediatamente repercute en su aprendizaje. Entonces, quizás ahí, no sé cómo podemos dar algún tipo de recomendación para que ella lo pueda orientar mejor. Bueno, lo que comenta Marcela es súper frecuente, por lo que hablábamos de las sutilezas que aparecen en las etapas de la adolescencia. Cada profesor es distinto. Hay algunas que son más formales, otros que son más dicharacheros. Hay algunos que son más cercanos, otros que son más lejanos. Y probablemente tu hijo se tiene que acostumbrar y adaptarse comunicativamente a los estilos de cada uno de ellos, ¿cierto? Eso genera estrés porque como yo soy con mi mamá, y estoy acostumbrada a ser así a lo mejor con mi mamá o con mi círculo más cercano, con mis amigos, paso a otros contextos y no es así. Por lo tanto, como sugerencia, primero yo te plantearía, ¿cierto? Ojalá poder tener algún tipo de reunión que se pueden pedir en los colegios con cada uno de los profesores que le hace clase a tu hijo, ¿ya? Primero para que tú le cuentes un poquito de cómo es él, de cómo se relaciona con las personas, les hables un poquito de esta ansiedad social que también a lo mejor está enfrentando, y ellos puedan conocerlo y adaptarse, ¿cierto?, a sus necesidades. Y aparte de hablar con él, con ellos, ¿cierto?, también hablar, obviamente, con la fonoaudióloga, porque me imagino que a lo mejor está en algún proyecto de integración escolar, para que ella a lo mejor pueda favorecer y mediar este tipo, ¿cierto?, de intercambio de información. Lo primero es, ¿cierto?, que ojalá la fonoaudióloga pueda, ¿cierto?, apoyar estos ajustes que va a tener que ir haciendo con las diferentes personas. Él tiene que iniciar un proceso explícito de conocimiento del profesor que tiene enfrente. Ese conocimiento que a lo mejor nosotros hacemos como de manera natural, él lo tiene que aprender formalmente. ¿Cómo es ese profesor? ¿Por qué mira así? ¿No es intencionado que mire así? Fíjate que a él le gusta que lo saluden así. Ese paso a paso, él tiene que aprenderlo, para que eso también disminuya, ¿cierto?, su ansiedad social. Y ahí está el trabajo que puedes hacer tú, ¿cierto?, de pedir estas entrevistas, pero también, ¿cierto?, esta comunicación con la fonoaudióloga, si es que está en un proyecto de integración escolar, que pueda mediar esto y apoyarlo en el día a día, porque los fonoaudiólogos por el decreto 83 también ingresamos a sala
Y al ingresar a sala o participar en las actividades del aula curriculares, también podemos mediar esta relación profesor-estudiante. No sé si con eso puedo responderle un poquito la pregunta a Marcela. Súper. Mira, tenemos otra pregunta, Cintia. Dice, hola, buenas tardes. En el contexto educativo, ¿es mejor comenzar con intervención individual o grupal? Lo que pasa es que en el contexto educativo, los lineamientos desde el decreto 83 están como claritos en el sentido de que hay que hacer un trabajo colaborativo, ¿cierto? Que es en el aula, donde el fonoaudiólogo debe ingresar, ¿cierto? A la sala de clase haciendo planificaciones colaborativas respecto a los aspectos curriculares, pero también se hacen, ¿cierto? Intervenciones individuales con algunas excepciones, con los permisos necesarios, etcétera, para aquellos usuarios que no tienen cierto, o que necesitan, o que tienen algún desafío específico. Entonces, si hay alguna necesidad individual, por supuesto que es importante trabajarlo de manera individual. Pero si sus dificultades son más bien sociales, la sugerencia siempre es más abordarlo desde lo social. Cuando no hay una regla, ¿por qué? Porque sería como decir que todas las personas con TEA, ¿cierto?, son iguales. Pero en el contexto educativo está como más claro que la intervención es dentro del contexto del aula, y al ser dentro del contexto del aula hay un manejo que tiene que ver más, ¿cierto?, con lo social. Va a depender del diagnóstico que se haga de la situación, si es que se establece la necesidad también de hacer algún tipo de intervención individual. Súper. Por el momento no tenemos más preguntas. Tú me habías consultado si podíamos hacer un tipo de conclusiones de desafíos con los participantes, ¿verdad? Claro, que si en el fondo después pueden interactuar. Claro, como interactuar o después de la presentación como alguna idea de hacia dónde se enfocarían los desafíos o qué les gustaría a lo mejor como aprender o como qué falta por estudiar o profundizar en relación a esta área, como que por ahí, pero ¿verdad? Ahí podríamos invitar a los asistentes, si es que alguno quiere comentar algo, levantar la mano y yo los puedo habilitar para poder hablar, si es que tienen algún comentario que hacer. Esperemos un ratito a ver si alguien ahí, se... Ahí, Marcela. Te voy a habilitar, Marcela. Ahí puedes prender tu micrófono. Bueno, yo quiero mencionar que me siento completamente identificada, entendida, desde el principio a fin. Quizá en los 14 años de mi hijo Sebastián, que pasé muchos momentos de soledad, en ese transitar, en esa búsqueda de terapias, de ayuda, para lograr que él actualmente esté mejor, digamos, inserto en la educación media, de manera exitosa hasta el momento. Sí me faltó, y creo que es un desafío a largo plazo de la sociedad, incluir, y lo que mencionó ella al final, el trabajo con la familia. Porque generalmente frente a un diagnóstico de este tipo, las familias se disuelven, se crea un caos familiar muy grande, y generalmente es una persona la que asume el rol de cuidador. Y esa persona, como fue en mi caso, tiene que dejar muchas cosas de lado de su vida personal, pero no en forma negativa, sino que al contrario, es porque uno empatiza con su hijo y siempre tiene que haber alguien que va a entender. A veces no es la mamá, puede ser un papá, puede ser una abuela, no sé, pero en mi caso pienso que a lo largo de los años, ojalá los chicos que se diagnostiquen desde ahora a temprana edad puedan recibir una terapia inclusiva, integral y familiar, en donde prácticamente se le obligue, ojalá de alguna manera,
a los integrantes de la familia, apoyar a ese cuidador principal, porque es un camino agotador. Es un camino agotador de tener que lidiar con los colegios, con los profesores, con las terapias, con las cosas cotidianas de la casa. Si bien los profesionales están súper bien preparados, son súper buenos, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos son fundamentales y todo eso, para uno, desde el punto de vista de mamá, es súper cansador aprender tantas aristas del espectro autista. Entonces llega un momento en que el autocuidado se hace necesario para el cuidador y a la vez como tal cual refleja ella, es un cansancio inevitable, es como vivir el día a día dando explicaciones, ir como con una batalla día a día, con una guerra día a día, pero no en forma violenta ni tampoco confrontacional, sino que es anticiparse a lo que puede pasar con el hijo. Entonces, esa era mi consulta. Pienso que el desafío en general de la educación chilena y de los programas de salud gubernamentales es articular una comunicación entre el sistema de salud, la escuela, y que todos ellos trabajen con toda la familia, porque los familiares generalmente descansan en el cuidador, y hasta que ese cuidador no falta, ahí otro se hace cargo. Pero una familia unida puede mucho más porque que una sola persona. Y para mí esta charla ha sido excelente, ha sido motivacional, ha sido como un reflejo de mi vida en soledad con esto, porque actualmente yo vivo sola con mi hijo, a pesar de que tengo más hijos mayores que son ya adultos y tengo demás familia, pero siempre uno siente como ese estado de soledad. Y gracias a ustedes, gracias por la invitación, y además a todos los profesionales que he tenido la suerte de conocer, que es una forma de nutrirse, de apoyarse y de sentirse también como entendido. Marcela, qué lindo lo que dices, de verdad agradezco tu honestidad y tu testimonio. Yo siento que para las personas que te han escuchado, creo que transmites absolutamente el valor del acompañamiento a la familia. Como tú dices, los papás siempre vamos a hacer lo mejor por nuestros hijos y no vamos a sentir nunca una carga. Si es que tenemos que hacer algo una y otra vez y levantarnos al otro día y volverlo a hacer, nunca lo vamos a sentir una carga. Pero es innegable que en la familia, ¿cierto?, de los chicos con TEA, hay un desajuste, ¿cierto?, en los distintos roles, en la equidad que hay en las funciones, en las dinámicas familiares, y muchas veces, ¿cierto?, eso lo carga más la mamá. Y para las personas que están acá, lo que tú has dicho como desafío es fundamental, tener capacidad de acompañar a los padres desde nuestra mejor versión, que es esa versión desde el acompañamiento sin juicio, desde el reconocerte que estás cansada, de que estás triste, de que estás agobiada, que a lo mejor ese día no quieres más, pero tomar tu mano, ¿cierto?, y acompañarte. Y este desafío no es menor, porque nosotros, por ejemplo, los fonoaudiólogos no tenemos mucha formación en esto, ¿cierto? Por lo tanto, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo de manera a lo mejor más personal. Así que muchas gracias, yo creo que realmente eso refleja el sentir de muchos padres con los cuales también me ha tocado trabajar, y es muy bonito que lo hayas podido transmitir en este seminario. Muchas gracias, Marcela. Así es, agradecemos el comentario de Marcela, y además tenemos otra pregunta de Marcela Herrera,
o sea, más que bien una opinión, donde señala que la importancia de enfocarse en los desafíos de las personas no es la condición en sí, y al momento de intervenir hay que pensar en la persona que hay detrás y en la familia. Parte de sus conclusiones. Absolutamente de acuerdo. Sí, la persona que está debajo es más valiosa a largo plazo que las características del espectro propiamente tal, porque nosotros no intervenimos cierta característica del espectro, intervenimos a una persona, y esa persona tiene el derecho a tener una buena calidad de vida. Así es. Carolina Salina te tiene una pregunta. Estimada Cintia, muchas gracias por la excelente presentación. Tengo 2 preguntas al respecto. Primero, ¿sabes si los datos que has presentado han tenido en cuenta el fenotipo femenino del autismo? Investigaciones en relación al fenotipo del autismo para el análisis que se hizo desde el ciclo vital, que fue lo que estuvimos viendo ahora, no tenían información respecto a los hallazgos con mujeres, y ese es un gran desafío que también está puesto acá para poder, ¿cierto?, averiguar y profundizar, porque la información que existe en relación a mujeres es muy, muy, muy poquita, muy, muy poquita. Así que no, en general son hallazgos generales, partiendo, ¿cierto?, de la base que las muestras, por ejemplo, de ese metaanálisis, habían obviamente hombres y mujeres, pero no habían resultados específicos para las mujeres, sino para la generalidad de la muestra. Claro. Y la segunda pregunta que te tiene, dice, sin descuidar los signos y síntomas propios del espectro y los necesarios cambios discursivos, que a fuerza de costumbre también pueden volverse vacíos, ¿crees que un abordaje que no parta desde la perspectiva del déficit podría construir tanto la aceptación y la comprensión del diagnóstico, así como la intervención, y que se puede implementar a mediano plazo en Chile? Me perdí en la pregunta, creo que tengo que leerla. ¿La puedes ver? ¿La puedo ver? Sí. En pregunta y respuesta es la tercera, la cuarta. ¿La encontraste? ¿O te la leo de nuevo? Acá, no, ya lo encontré. Ya. Sin descuidar los signos y síntomas propios del espectro y los necesarios cambios discursivos, que a fuerza de costumbre también pueden volverse vacíos. ¿Crees que un abordaje que no parte de la perspectiva del déficit podría contribuir tanto a las... No, yo creo que en relación a la pregunta que hace Carolina acá, tiene que haber una integración entre ambas miradas, ¿cierto? Entre una intervención, ¿cierto?, que está basada en los síntomas clínicos específicos, y una intervención, ¿cierto?, que es más humanizante, con esta mirada, ¿cierto?, de o hacia la calidad de vida con la participación de la familia. Ninguna por sí misma, solita, ¿cierto?, creo que tiene la fuerza necesaria para generar a largo plazo los cambios esperados. Tiene que haber una integración de las dos cosas, ¿sí? No sé si esa era la pregunta que me quería hacer, por lo que entendí acá. Sí. Y para finalizar, Cintia, tienes un comentario desde Miami. Dice, excelente información y maravilloso contenido de valor, sobre todo la importancia del trabajo con la familia, que se ve tan movidas en estas situaciones. Muchas gracias por la invitación y te ve desde Miami, Estados Unidos. Agradecerte por tu tiempo, agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando durante casi 1 hora y media de esta presentación, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a los papás que estuvieron detrás de este webinar, ¿verdad? Aceptando toda la información que Cintia nos ha entregado. Así que gracias, Cintia, por aceptar esta invitación, este desafío, y por toda la información que ha sido muy relevante y de mucha importancia para todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿cierto? Por poder transmitir un poquito lo que se ha estudiado, lo que también he revisado. Obviamente hay mucha información, más de la que hay aquí, hay harta información más, pero es lo que con el tiempo he podido revisar, y me siento también muy honrada de haber podido transmitir aquí y haber podido contribuir tanto a los profesionales que están con a lo mejor una mirada o con desafíos distintos, como también
hacia las familias que están presentes acá. Así que muchas gracias a todos y bueno, la grabación queda, así que ahí también van a poder encontrar alguna a lo mejor información más específica que quieran encontrar. Exacto, ahí se les vamos a hacer llegar a su correo electrónico. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias.